Putin sin pelos en la lengua. El día de ayer, el presidente ruso, Vladimir Putin, realizó declaraciones importantísimas en su ya célebre programa de televisión, Línea Directa con Putin, en el cual responde preguntas de la audiencia una vez al año, poco antes del Año Nuevo. De acuerdo a Putin, Rusia aparece dispuesta a una resolución pacífica de la guerra en Ucrania, pero solo si Ucrania y Occidente cumplimentan las condiciones básicas para la paz fijadas por Rusia. De lo contrario, según Putin, Rusia conquistará sus objetivos militarmente. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 307 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba, las suscripciones, las membresías a través de nuestra cuenta de PayPal y recuerden también acompañarnos en nuestras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook. Desde Madrid, España, nos acompaña, como todos los viernes, el señor Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? Muy bien. Preocupadillo porque te he visto congelarte un par de veces ahora. No sé si las redes, bueno, como siempre, andarán fastidiadas, ¿no? Bien, entonces prendidas varias velas por aquí, rogando a los santísimos que nos acompañen en esta noche. Comenzamos con demora por un problema técnico, mil disculpas a la audiencia, siempre por culpa mía las demoras. Juan Antonio, súper puntual, a diferencia de mí y de Fernando. Juan Antonio, querido, antes de que comiences tu análisis sobre lo sucedido ayer, lo cual, por cierto, está generando olas en todo el mundo. Las declaraciones de Putin en el programa de ayer verdaderamente están determinando muchísimas reacciones a escala global. Quería presentar primero un poquito del contexto. Estas las imágenes previas a el programa, al programa anual Línea Directa con Putin, llevado a cabo desde hace muchos años. No recuerdo en qué año la primera audición, pero 2001 me parece. O 2001, por eso, desde hace, o 2003, sí, un montón de tiempo. Participan ciudadanos rusos y ciudadanas rusas, pero así también periodistas de todo el mundo, y Putin responde preguntas de periodistas críticos de Rusia, de periodistas occidentales, de la BBC, de la CNN, de NBC News, preguntas provocativas, preguntas malintencionadas, como así también muchísimas preguntas recogidas a lo largo del año en Rusia. Y por cierto, para muchos esto en realidad genera dudas, esto de cómo van a recoger preguntas de toda Rusia a lo largo del año, pero viendo otras cuestiones a lo largo del año. No es solo a lo largo del año, es en un plazo determinado en las últimas semanas. Bien, el otro día viendo 2 millones de preguntas. El otro día viendo otras cuestiones de la televisión rusa, por casualidad, detrás de cámara aparecían cabinas con personas recibiendo llamadas, con lo cual efectivamente recogen llamadas y dudas de los rusos a lo largo y ancho de todo el territorio ruso. Este año, si no recuerdo mal, 2 o 3 millones de preguntas. Sí, son más de 2 millones, sí. Realizan una selección y Putin las responde. Aquí la situación afuera y ahora adentro. Los últimos, bueno, ese muchacho después vamos a presentar seguramente, este de aquí, la anécdota de este muchacho con un cartelito de me quiero casar. Esta es la situación adentro del estudio, mucha expectativa y finalmente aquí la entrada de Putin, esto ayer por la noche. Solo como contexto, antes de comenzar el
Antonio, 4 horas. Yo realmente con admiración por el aguante de la vejiga de Putin. En otros cursos lo recuerdo 6 horas sentado respondiendo sin una pausa de camino al baño, ni eso. Pero bueno, Es un, muchas definiciones. mira, es un formato muy curioso porque efectivamente lo que se hace es allí una gigantesca rueda de prensa, porque hay periodistas de decenas de medios de comunicación, muchos de ellos occidentales, y ya como he dicho, durante un periodo de tiempo se van recogiendo las preguntas que realizan ciudadanos. Evidentemente, como uno se puede esperar, muchas de las preguntas de los ciudadanos coinciden de unos con otros. Claro, es decir, y lo que se hace es agrupar, lógicamente creo que este año han utilizado inteligencia artificial, lo que hacen es agrupar las preguntas coincidentes o más o menos coincidentes para que sea concentrarla en una sola pregunta, claro. Es decir, pues si no es imposible, no se puede contestar 2 millones y pico de preguntas, ¿no? No se necesitarían 5 horas, necesitarían 500 horas. Entonces, bueno, es un formato que, por supuesto, la gusanera mediática occidental dirá, bueno, eso es un montaje, está preparado. Muy bien, está lo que ustedes quieran, háganlo ustedes mejor. Venga, que se ponga Macron a aguantar 2 millones de preguntas de los franceses y de todos los medios de comunicación y aguante ahí 5 horas escuchando preguntas y, por ejemplo, la pregunta que le puede hacer RT en París o Washington Post, ¿no? O cualquier, perdón, Komsomolskaya Pravda, por ejemplo, ¿no? Porque esto sí han podido preguntar en Moscú. Los RT en otros no París pueden cerrada, preguntar Juan en Antonio. París, ni en. RT en París ya cerrada, igual que RT en Claro, Alemania, por cerradas por eso la digo censura. que venga, yo, si esto usted pueden decir que es un montaje, pero venga, háganlo ustedes y háganlo mejor. Venga, que nos vamos a reír todos. Venga, háganlo. Venga, Macron, venga, ponte de acuerdo con las petardas de Bruselas y con Merz, con Starby, os ponéis todos ahí, os traéis al pulgón verde de Kiev y hacéis una cosa así. Venga, venga, que nos vamos a reír. Es decir, es que, pues nada, es un formato que lógicamente debe ser un poco agotador para Putin como persona física que tiene más de 70 años, ¿no? Entonces no debe ser, deber acabar un poco hasta arriba del temita. Pero bueno, 5 horas y un año más. Es decir, ya digo, esto se lleva haciendo ya más de 2 décadas prácticamente, más de 2 décadas, ¿no? Es decir, es decir, si alguien tiene acceso, es decir, nosotros en nuestra web lo hemos podido subir el enlace a todo el vídeo de las 4, casi 5 horas que ha durado, y es interesante por muchas razones, ¿no? Para ver el lenguaje no verbal, para ver cómo se expresan las cosas, para ver las preguntas que se hacen, hay de todo, desde preguntas curiosas, como el tema de los extraterrestres o de si está enamorado, hasta preguntas, bueno, pues de mayor profundidad, ¿no? Es decir, que tienen que ver con la geopolítica y con la política internacional, con la guerra, o sea, es decir, es un poco, es variado. Luego, quien tenga tiempo, pues claro, son horas, ¿no? Quien tenga tiempo, pues es muy interesante. Y sobre todo, escucharán directamente lo que tiene que decir Putin, no lo que la gusanera dice, que dice Putin. Es una cosa muy distinta. Es decir, los titulares de la prensa, bueno, pues son lo típico de una pandilla de indigentes intelectuales, de incompetentes y de gusanos arrastrados a lo que le digan sus amos y ya está. Entonces, bueno, yo lo recomiendo. Yo voy a cada uno que haga lo que quiera. Puede seguir viendo la televisión hasta que todo el cerebro se le convierta en serrín, ¿no? Y ya está. Juan Antonio, ¿por dónde comenzamos en cuanto a temas? Guerra en Ucrania, situación en Rusia, Sí, relación con yo creo Europa, que Estados Unidos, por donde vos quieras. Yo creo que donde más la gente, lógicamente, le puede intentar, o sea, es interesar, o sea, es lo que se refiere al tema de la guerra, ¿no? Es decir, cuestiones de política interior rusa, pues, hombre, allí, lógicamente, interesan, pero aquí, pues, nos queda un poco lejos, ¿no? Como para que nos cause mayor interés. Respecto del conflicto, bueno, pues no hay novedades en cuanto a la interpretación del conflicto.
Esto es importante. Es decir, en cuanto al origen, Putin se ha mantenido en las tesis desde que ha venido defendiendo desde febrero de 2022, teniendo en cuenta, bueno, pues el origen, digamos, por ponerle una fecha de 2014 con el Maidán, el golpe de Estado, y el fracaso de los acuerdos de Minsk, vamos, el no cumplimiento de aquellos acuerdos trampa, cuando él ha vuelto a repetir que en aquel febrero de 2022 las repúblicas populares del Donbass le piden la ayuda, le piden que las reconozca. Y por lo tanto, partiendo de principios, alguno de ellos admitidos de forma unánime por las Naciones Unidas, como es la responsabilidad de proteger, se inicia la operación militar especial, que nunca ha sido, en estos 4 años y pico, tachada legalmente como guerra. No ha habido declaración de guerra, y además no se ha querido, entre otras cosas, para no evitar una escalada interior en Rusia que significara la movilización general y la puesta del país ya patas arriba para iniciar una guerra total, ¿no? Bueno, pues eso se ha evitado y ya está. La disposición de Rusia para la paz, bueno, pues está, y lo ha dicho el presidente Putin, que están las condiciones expuestas ya varias veces, pero en concreto las expuso el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso el pasado mes de junio. Y no se ha movido de ahí, ni se va a mover, vamos a decir. Y bueno, pues que se acepta, bueno, dice que acepta, no, que Rusia aceptó las propuestas de Donald Trump para resolver el conflicto y discutidas en la reunión de Alaska, que es cuando yo creo que de donde parten todas estas iniciativas o documentos que ha hablado Trump y Wickoff y demás estas semanas, en las cuales, bueno, ya estaba hablado en Alaska. La cuestión es si Trump puede cumplir eso de que se habló en Alaska. La cuestión está en si la Unión Europea, los países de la Unión Europea, están dispuestos a ir por ese camino de la paz, ya discutido en Alaska, y la cuestión está si el régimen de Kiev prefiere seguir llevando el país a la más completa ruina y al suicidio, o se aviene ya a aceptar unas propuestas que ya han sido discutidas en Alaska y que ya ha habido posteriores reuniones, como todos sabéis, ¿no? También ha hablado Putin respecto al tema del conflicto de 2 cosas más. La situación en el frente y lo de los crímenes de tropas ucranianas o mercenarias, esto habría que verlo, contra civiles en las ciudades, poblaciones y aldeas que el ejército ruso va liberando, ¿no? En San Pucido. Juan Antonio, ¿podemos presentar un pedacito precisamente de lo dicho por Putin respecto a esta cuestión recién referida? Si nos acompaña la técnica, porque debido al bloqueo de la cuenta de RT en Europa estoy realizando malabares para que esto pueda aparecer y puede que, aunque aparezca en mi pantalla, no aparezca en la de ustedes. Esta es la pregunta respecto a las propuestas de Trump de paz. Por cierto, pregunta hecha por un periodista de la NBC de Estados Unidos. Sí, antes de que empieces. Este señor es el tonto habitual que va todos los años, ¿no? Y está allí para hacer la pregunta insidiosa, a ver si se cogen un renuncio a Putin o nos da un titular para mañana poder sacar en toda la prensa las amenazas de Putin y demás. Es un maleducado, es un personaje indigesto, ¿no? Es decir, bueno, ese es el exponente, el arquetipo del gusano mediático, y bueno, pues a esto sí que a todos los años ya se le conoce, ¿no? Y Putin siempre le da el revolcón todos los años, pero el hombre sigue ahí, ¿no? Es decir, sigue ahí insistiendo en lo suyo, porque es para lo que le pagan, no por su labor de investigación o de defensa de la paz, no es para lo que le pagan, ¿no? Para ver si vete allí a tocar las narices, a ver si logras que Putin nos dé un titular, ¿no? Es decir, bueno, pues efectivamente es el tonto a las 3 que siempre acude todos los años a esta rueda de prensa, a esta línea directa, ¿no? De Putin. Sí, puedes poner.
Además, por cierto, Juan Antonio, bastante tonto, este periodista, Sí, además de cipallo, sí. bastante tonto. Entonces, bueno, siempre Putin responde y lo machuca a golpes discursivos. Ustedes en Casa Demoledores me ayudan diciendo si efectivamente aparece la imagen y el audio de este video en casa, ¿sí? Aquí. Keir Simmons from NBC News. Mr. President, I want to ask you about relations with President Trump. On the table, Ukraine is offering enormous compromises, yet you continue to talk. No aparece, ¿verdad? Aparece una pantalla negra, ¿verdad? Demoledores y demoledoras. Juan Antonio, en tu casa tampoco, ¿no? No, yo sí lo veo. Ah, ¿sí? Sí. Se acaba... Ah, bueno, por ahí. Lo que Sí, pasa es que ha habido 2 segundos ahí o 3 segundos que se ha quedado en negro, pero seguía. Sí. Bueno, perdón por la interrupción. Voy a realizar otro malabar técnico mientras Juan Antonio presenta todo esto por la censura de RT en Europa. Y no puedo presentar, por cierto, la versión doblada en otro canal de YouTube. Sí podría técnicamente, pero no por cuestiones de derechos y de copyright. Por eso yo luchando con la versión original de RT. Así que, Juan Antonio, perdón por la interrupción. No, nada. Es decir, yo por eso insisto en que la gente que esté realmente interesada en escuchar directamente lo que se dice, acuda, bueno, pues a cualquiera de las plataformas o a nuestra misma página web, porque ahí tiene el enlace para ver en YouTube, para ver completamente toda la línea directa, todos los casi 5 horas, ¿no? Es decir, esto es así porque, claro, es decir, este mundo, este jardín de democracia, valores europeos y derechos humanos y todo lo demás, pues no se puede ver, ¿vale?, lo que diga Putin o lo que le conteste Putin a un periodista norteamericano de la NBC, ¿no? O sea, es que todo tiene su gracia todo esto, ¿no? Sí. Pero bueno, parece ser que lo seguimos consintiendo, ¿eh? Es decir, hasta que, no sé, imagino que en algún momento llegará el día de la insurrección general, y ya acabemos con esto, porque no tiene mayor cosa, ¿no? Decía que Putin había hablado de esos crímenes que se habían producido contra civiles en las poblaciones, aldeas, pueblos y ciudades de las cuales se van retirando las tropas ucranianas, con fusilamiento de civiles sin juicio ni investigación en algunas poblaciones, como en Seversk, o el disparo a ancianas, y esto lo hemos visto en algunas imágenes, cómo se utilizaban drones para ir contra ellos matando animales y a una anciana que estaba rezando al lado del cuerpo de su marido, que también lo habían matado. En fin, estas circunstancias típicas de las guerras, que son muy lamentables, ¿no? Pero esto que bueno, puede tener un aspecto más emocional, aunque hay un aviso que ha dado el presidente, que en el sentido de que a por esta gente van a ir. A por los que han cometido estos crímenes no se van a escapar fácilmente, van a ir a por ellos. Lo cual me parece justo. Lo cual me parece muy justo. Porque claro, no nos vamos a esperar que la Corte Internacional de Justicia vaya a investigar estas situaciones, ¿no? O la Corte, o el Comité de Derechos Humanos de la Unión Europea, o el Tribunal de la Haya, en fin, todos estos chiringuitos que tienen montados esta gentuza para simplemente juzgar a sus enemigos, no a ellos nunca. Ha hablado Putin también de la situación militar en el frente. Las tropas rusas avanzan en toda la línea de combate, ya lo sabemos. La iniciativa estratégica se tiene desde que se acabó con la incursión en Kursk, también lo sabemos. Es decir, esto yo creo que ya no es ningún secreto para nadie, lo dice el propio Donald Trump, ¿no? Es decir, acepta porque cada día vas a perder más terreno y al final vas a perder el país, ¿no? Es decir, estas son palabras de Trump, no de Putin. En cuanto a las reservas estratégicas, lo hemos comentado aquí ya muchas veces, es decir, Ucrania se está quedando sin reservas porque el señor Zelensky y su cuadrilla deciden quemar esas reservas en batallas que al final no tienes posibilidades de aguantar. Y en vez de ir haciendo una retirada ordenada hacia líneas que puedas ir defendiendo, pues nada, que de allí hasta el último ucraniano, donde sea, y pues lo único que haces es quemar tus propias reservas. O sea, desde el punto de vista militar, un puñetero desastre. ¿Y esto por qué se hace? Por intención política. Porque Zelensky no quiere salir diciendo
que nos hemos tenido que retirar de tal ciudad o de tal otra, o que hemos perdido tal mina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como la vida de los ucranianos no le ha importado nunca nada, pues se dedica a eso, ¿no? A quemar vidas de ucranianos. Bueno, pues ha declarado que Putin diga esto públicamente ante el mundo, en una rueda de prensa, en un programa de línea directa con el pueblo ruso, diga que se va a producir la inminente liberación en los próximos días, las pocas semanas en todo caso, de Krasny Liman, y que ya el 50% de Konstantinovka ya está bajo control ruso. Bueno, esto, si no se tiene el mapa delante, pues a lo mejor no se ve cuál es la importancia de esto, ¿no? Y es muy sencilla. La última línea de defensa realmente fortificada en Donbass es la aglomeración Slaviansk-Kramatorsk. Esa línea va a ser asaltada desde el norte una vez que caiga Krasny Liman y va a ser asaltada desde el sur una vez que caiga Konstantinovka. A partir de ahí habrá una pinza sobre esa aglomeración hasta que caiga completamente. Y a partir de ahí, señores, hasta el río Dnieper prácticamente no hay defensas construidas. Con lo cual la situación en ese sentido es bastante crítica para el Estado Mayor ucraniano. Hay que decir también que más del 50% de Guliápol, que ya es la primera ciudad que se encuentra en el avance en Zaporozhia, también ya estaba junto al ruso, y hasta anoche, bueno, pues se estaba combatiendo en la bolsa de Minograd, el nombre ruso es Dimitrov, y bueno, pues ya parece ser que hemos recibido las primeras informaciones de que Dimitrov ya ha caído totalmente en manos rusas. Putin lo decía en la línea directa que seguramente hasta, para finales de año habría nuevos éxitos, ¿no?, de las fuerzas rusas. Y bueno, pues si ya ha caído Dimitrov y puede caer Guliápol, pues es decir, la cosa está cantada, ¿no?, a la espera de que se pueda formar esa pinza en la aglomeración, la última línea ya de defensa de Donbass, la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk, y a partir de ahí, pues está en peligro hasta la propia Kharkov, que es la segunda ciudad de Ucrania. Aquí lo comentado respecto a la pregunta anterior, la presentamos muy Keir Simmons from NBC News. Mr. President, I want to ask you about relations with President Trump. On the table, Ukraine is offering enormous compromises, yet you continue to talk of war. Mr. President, if you reject President Trump's peace offer, will you be responsible for the deaths of Ukrainians and Russians in 2026? No nos consideramos responsables de la muerte de personas, porque no fuimos nosotros quienes iniciamos esta guerra. Esta guerra comenzó tras el golpe de Estado en Ucrania, un golpe armado anticonstitucional en 2014, y posteriormente con el inicio de las hostilidades por parte de los dirigentes del régimen de Kiev contra sus propios ciudadanos en el sureste de Ucrania. Por nuestra parte, durante mucho tiempo no reconocimos la autonomía ni la independencia de las entonces repúblicas no reconocidas, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, y tras ser engañados y no implementarse los acuerdos de Minsk, nos vimos obligados a usar la fuerza armada para poner fin a la guerra iniciada por el régimen de Kiev con el apoyo de los países occidentales. El presidente Trump está haciendo un gran esfuerzo para poner fin a este conflicto. Como he dicho en repetidas ocasiones, en mi opinión, lo hace con total sinceridad. Es más, en la reunión con el presidente Trump en Anchorage, acordamos y prácticamente aceptamos las propuestas del presidente Trump. Por lo tanto, decir que rechazamos algo es absolutamente incorrecto y carece de fundamento. En las reuniones preliminares en Moscú, se nos hicieron propuestas y se nos pidió que aceptáramos ciertos compromisos. Al llegar a Anchorage, dije que para nosotros no serían decisiones fáciles, pero aceptamos los compromisos ofrecidos. Por lo tanto, decir que rechazamos algo es totalmente incorrecto y carece de fundamento. La decisión está totalmente en manos de nuestros oponentes occidentales, por así decirlo, principalmente los dirigentes del régimen de Kiev y, en este caso, sus patrocinadores europeos. Estamos dispuestos tanto a negociar como a una solución pacífica del conflicto.
Bueno, pues Clarísimo. clarísimo, sí. Es decir, lo que pasa es que si uno coge y mira este mismo programa en ediciones de años anteriores, observará cambios. Por ejemplo, ya no se habla de nuestros colegas europeos, ni nuestros socios europeos, se habla de los oponentes. Putin tiene claramente identificado que los europeos son los que han sostenido esta guerra y quieren seguir con la guerra. Esta es la realidad. Lo segundo es poner el origen del conflicto donde tiene que ponerse. Es decir, ¿y cuántas veces no se le ha reprochado al presidente Putin que esto lo tenía que haber arreglado en 2014? Que tuvo que ser en 2014 cuando se declararon las repúblicas populares del Donbass, cuando tendría que haber intervenido. Sin embargo, no lo hizo. Creyeron los rusos en los acuerdos de Minsk, traicionados una vez más por los europeos. Y es más todavía. Hay que recordar que la organización que tenía que velar por el cumplimiento de esos acuerdos, la Organización para la Cooperación y Seguridad Europea, tuvo una labor absolutamente infame, porque no solamente denunciaba las rupturas del alto el fuego por parte de las fuerzas ucranianas, sino que daba información, como podía estar en las dos partes de la línea de contacto, daba información a las tropas ucranianas de los objetivos a bombardear en Donbass. Esto es lo que hacía la Organización para la Cooperación y Seguridad Europea, en la que, por cierto, estaba conformada por funcionarios de los países europeos, que algún día deberían responder en un tribunal por la labor que hicieron en esos momentos. Porque lo que hicieron fue colaborar activamente para que se produjeran crímenes de guerra, ataques y bombardeos a la población civil, con víctimas incluso de niños, ¿no? Como todos saben, cualquiera que vaya por Donetsk y vea, bueno, pues la avenida de Los Ángeles, ¿no? Donde están los nombres de todos los niños muertos por los bombardeos ucranianos, que ahora el imbécil este de la NBC no recuerda. Él no va a preguntar por eso. Pues es lo propio del gusano, ¿no? Que se alimenta del cadáver, ¿no? Pues es esto. Así es. Aquí, por cierto, Putin sobre... Narán hablaba ahora de los ataques contra la población civil, otro pequeño extracto del programa de Putin. Cómo las tropas ucranianas tratan a la población civil. No nos dijo eso ahora, pero en una ocasión, cuando hablamos en el Kremlin, me dijo, cuando vimos lo que le estaban haciendo a la población civil, nos moríamos de ganas de seguir luchando. Sí, Narán, ¿eso fue lo que dijiste? Estamos listos a seguir luchando y acabar con esa escoria. Cuando vieron lo que le estaba pasando a la gente, a la población civil, disparaban a abuelas, las mataban con drones. Ahora estaba siendo modesto, tímido, probablemente sea su primera vez ante semejante público, y a mí me contó todo esto. Bueno, es que lo hemos visto, es que hay vídeos. Es que los propios, claro, muchos de los drones que son de reconocimiento llevan cámaras, de los drones rusos y de los ucranianos. Es que muchas de estas imágenes han venido gracias a las propias imágenes que han salido en los canales ucranianos. Y sabemos de los testimonios de la gente que ha estado encerrada durante semanas y semanas en los sótanos porque no podían salir, de la gente que ha aparecido en los sótanos muertas, o sea, asesinadas, con las manos atadas, porque se habían convertido en zona de puestos de tiro o de refugio de los soldados ucranianos o de los mercenarios, porque claro, aquí ya no se sabe muy bien, ¿no? Es decir, quién es la responsabilidad de estos crímenes. Con lo cual, bueno, pues lo único que produce, como en toda guerra, es que cuando llega una fuerza liberadora y ve lo que se le ha hecho a gente inocente, desarmada, pues imagínate la reacción. Y la reacción, claro, muchas veces suele ser muy airada, ¿no? Con toda la lógica del mundo, porque eso es humano, ¿no? A propósito de los ataques contra civiles, estimado Juan Antonio, Chuck Bo, un analista suizo, por cierto, recientemente incluido en una lista de sanciones por sus análisis sobre la relación entre Rusia y Ucrania, con la excusa de la difusión de propaganda rusa
una cosa increíble, como si eso representase un delito. Y por cierto, él realiza análisis, no difusión de propaganda, pero aún así, Sí, bueno. pues como el Baut y otros, sí, sí. Efectivamente. En uno de sus libros muy interesantes, él presenta una hipótesis sobre el porqué del comienzo de la operación militar especial en febrero de 2022, evidentemente de forma improvisada en gran medida, apurada, por eso Rusia comienza con el pie izquierdo en esta confrontación, después naturalmente rectifica y hoy aparece claramente como ganadora, pero según el análisis de Jacques Beau del mes anterior al inicio del ataque ruso, los ucranianos comienzan una ofensiva de artillería multiplicando por 10 los ataques contra la región del Donetsk y especialmente contra regiones civiles. Y según Chakpo, citando incluso a el propio Arestovich, un ex asesor de Zelensky, iban a comenzar una gran ofensiva hacia el Donetsk y por eso responde Putin con la operación militar especial después de años de intentos de negociaciones infructuosas. Y, por cierto, también comienza a partir de entonces una nueva estrategia de Putin, porque hasta ese entonces él rechazaba la independencia de estas provincias ucranianas. ¿Sí? En los acuerdos de Minsk, la estrategia de Putin respondía a la pacificación de la guerra y la continuidad de esas provincias con autonomía, pero dentro de Ucrania, una cosa parecida a los cantones suizos, aparentemente es el modelo a la vista. Y desde el comienzo de esa ola de ataques de artillería y a partir de la planificación ucraniana de una invasión a gran escala a esas regiones, ahí determina Putin, no, acá comenzamos ya no solo con el apoyo a los rusos en esas regiones, sino con una intervención militar propia y comenzamos además con el reconocimiento de estas repúblicas populares, después vueltas partes de Rusia, pero inicialmente esa es la estrategia. Así que evidentemente la cuestión de los crímenes contra la población civil, Juan Antonio, presenta además una dimensión geopolítica también, ¿no? Más allá de lo humano y de las barbaridades hechas por Ucrania. Es que, es decir, en aquellos últimos meses de 2021 y primeros de 2022, antes de la comienzo de la operación militar especial, el régimen de Kiev había acumulado 125.000 efectivos para iniciar una invasión del Donbass. Es decir, y por lo tanto, la preparación de esa operación militar, de esa campaña, se empezó a hacer, lógicamente, con la artillería, que como se debe, para ablandar las defensas y la capacidad de resistencia del enemigo. Y esto es lo que había comenzado. Lo que pasa es que de esto la prensa occidental no quiere decir nada. Es decir, esto es invenciones y propaganda rusa. Pues muy bien, pues nada. Es decir, vayan ustedes entonces a las noticias que surgían en aquellos momentos, los propios informes de esa organización infame que he citado antes de la Organización de Cooperación y Seguridad Europea, para darse cuenta de que esto estaba ocurriendo. Es que, vamos a ver, es que de 2014 hay informes de Naciones Unidas de lo que estaba pasando allí siempre. Es decir, es que ahora se quieren olvidar de todo. Pero si es que, es decir, la gusanera mediática ha llegado a borrar de sus hemerotecas, en las publicidades digitales, noticias que salían sobre las barbaridades que cometían los batallones nacionalistas ucranianos en aquella zona. Y cuando comienza la operación militar rusa, lo borran todo. Porque, claro, había cosas muy fuertes, muy fuertes. Y entonces han intentado borrar todo eso. Han intentado borrar las huellas del crimen, porque los cómplices necesarios del crimen, y esto lo repito una y mil veces, no es solamente la camarilla de Zelensky en Kiev. No, no, no. Los cómplices necesarios están en Bruselas, están en Londres y están en Washington. Y todos los dirigentes europeos, con mayor o menor responsabilidad, por acción, omisión, silencio, tienen las manos manchadas de sangre. Y son sospechosos de crímenes de guerra. Y lo siento, y es así.
Y mira, pues quien haya votado por Macron y por Merz y por Starmer y por Pedro Sánchez y la Meloni, pues hombre, pues claro, yo no se sentiría culpable de nada, pero esa es la realidad objetiva. A mí está ustedes votando a unos tipos que presuntamente han sido colaboradores necesarios en el crimen. ¿Que no le sienta a usted bien? Bueno, pues disfrute de lo votado, oiga. Ya está. Disfrute usted. Mire la cara de las fotografías de los niños del Donbass, y así se sentirá usted satisfecho de haber votado lo que ha votado. Ya está. Sí, es muy sencillo. Si aquí cada uno lleva su cruz. ¿Vale? Cada uno lleva su cruz. Pues así. Por aquí, Juan Antonio, otro pedacito ideal para el próximo tema de conversación relativo a el eventual robo de activos rusos en Europa. Atención. Nuestro enemigo no tiene éxito. Otro problema para él es que, como resultado de las acciones activas y efectivas de nuestras tropas, el enemigo aparentemente ha sufrido pérdidas muy graves en sus reservas estratégicas. Prácticamente no le quedan. Y este es un elemento muy significativo que, espero, debería animar al régimen ucraniano en Kiev a resolver todos los asuntos contenciosos y poner fin a este conflicto por medios pacíficos. Prácticamente no quedan reservas. Bueno, evidentemente no quería exactamente esto. Sí, pero bueno, sí, es lo que pedacito, pero esto es interesante. lo que hemos comentado antes. Es decir, esto tampoco ya es un secreto para nadie. Ya incluso ha aparecido en publicaciones occidentales. Es decir, el nivel de bajas, de heridos que ya no volverán a poder combatir nunca más, de deserciones, de desapariciones, de gente huyendo por las fronteras. Es decir, ya es de tal magnitud que evidentemente hacen imposible que una movilización, por muy exitosa que lo intenten, y lamentablemente lo único que vemos es cómo cazan a la gente por las calles, pues que una movilización, es decir, por muy exitosa que sea, pueda cubrir las bajas que se producen, ¿no? Es decir, es lo que tantas veces hemos llamado tasa de reposición. Si es negativa, es que no cubres. Teniendo en cuenta, y esto alguna vez en algún podcast lo hemos comentado, teniendo en cuenta que cuando tienes un número de bajas de gente que ya lleva tiempo combatiendo, es más veterana, está más formada, con oficiales o suboficiales que dirigen esas unidades que lógicamente llevan más tiempo y también están más formados, tienen experiencia, son veteranos. Sustituir a esta gente no es uno por uno. Hay un decalaje. Es decir, si tú has perdido 1000 efectivos de esos, tú no necesitas 1000 para poder cubrir las bajas. Tú necesitas 1000 más un porcentaje determinado para conseguir la misma eficacia en el combate. Con lo cual la tasa de reposición todavía, objetivamente, es más baja que el simple número, el simple ratio de decir, oye, he perdido 35.000 este mes, tengo que conseguir 35.000 movilizados para poder cubrirlos. No, necesitas 35.000 más un porcentaje. Claro, ¿eso qué ocurre? Pues que mes a mes que pasa, la tasa de reposición se va haciendo cada vez más negativa, más negativa, más negativa. Llega un momento en que va a ser imposible sostener el esfuerzo de guerra, porque no va a haber esas reservas. Así de sencillo. Por aquí, ahora sí, sobre el robo de activos rusos. Hurto es un término inadecuado. El hurto es la sustracción secreta de bienes, pero en nuestro caso, se trata de un intento abierto. Es un robo. Pero ¿por qué no consiguen llevar a cabo este robo? Porque las consecuencias pueden ser graves para los ladrones. Bueno, justo. Ideal para la discusión de todo lo sucedido en Bruselas durante los últimos 2 días, Juan Antonio. Claro, a ver, vamos a ver. Es que, es decir, ahora lo dice el presidente Putin y yo creo que parece evidente para todos, ¿no? Pero ¿cuántas veces no hemos comentado en este canal y en otros que eso que llamaban fondos congelados rusos no era más que un robo?
Sí, yo sé que legalmente no es lo mismo congelar que robar, pero cuando se congela, primero, tú estás congelando unos activos que no son del presidente Putin, ni son del gobierno ruso, son del Estado ruso, por lo tanto, del pueblo ruso. ¿Tú lo haces en función de qué? ¿De una resolución de las Naciones Unidas? No, ha sido unilateral por parte de los gobiernos occidentales. Ha sido porque les ha dado la gana. No tenían ninguna cobertura legal conforme al derecho internacional y que hubiera estado determinada por, como digo, por una resolución del Consejo de Seguridad o por una resolución de la Corte Internacional de Justicia o algo por el estilo que le diera peso legal. No. Esto ha sido una acción unilateral de los gobiernos occidentales. Bien, congelan esos activos. Esos activos tienen unos intereses que producen en el tiempo. Estamos hablando de unos 300.000 millones de dólares, ¿no? Esos tienen unos intereses. De hecho, esos intereses la Unión Europea ya los ha robado, porque eso sí ya se los ha quedado y los ha pasado, no se sabe a dónde ni a qué bolsillo han ido, pero teóricamente los han utilizado. Es decir, eso ya es un robo. Porque es lo que propio de los estados que roban y de los políticos, que las élites dominantes parasitarias que roban, que es lo habitual, o sea, no hay de sorprenderse. Roban porque es lo que hacen siempre, robar. Luego está el lucro cesante, es decir, las inversiones, pagos, operaciones comerciales o de cualquier otro tipo que el Estado ruso podía hacer con esos 300.000 millones. Eso es un dolo. Y alguien tendrá que responsabilizarse cuando llegue el momento de cómo se va a cubrir ese dolo. ¿O qué cree? Que los rusos son tontos, claro. Porque aquí todo el mundo es tonto menos ellos. Ellos no, ellos son muy listos. Solo hay que ver cómo va la Unión Europea, ¿no? Para darse cuenta de lo listos que son. Entonces, bueno, pues cuando ahora llevan meses hablando de la expropiación ya directamente, o sea, del robo de esos fondos rusos, sin que sigas, sin haber una resolución del Consejo de Seguridad ni de un organismo internacional que le pueda dar ningún amparo legal, bueno, pues se habla, ¿no?, de robo, claro, de robo. ¿Qué ocurre? Pues que aquí se da una serie de circunstancias, ¿no? De esos casi 300.000 millones de dólares, realmente en la Unión Europea hay unos 242.000 millones. 30.000 millones están en el Reino Unido y el resto que están, creo que están entre Japón y Estados Unidos, más o menos. Es decir, esto cubre esos 300.000 millones, ¿no? Claro, es muy sencillo para la señora von der Leyen y para toda esta cuadrilla de sabandijas decir nada, se expropian, ¿no?, los fondos rusos y ya está. Total, si pasa algo, ¿quién lo va a pagar? ¿Ellos de su bolsillo? No, lo va a pagar usted. Usted que nos está viendo y viva en la Unión Europea, es quien lo va a pagar. Es quien lo va a pagar. Por eso, como hay unos 210.000 millones de esos, están en Euroclear, que es un banco de compensación belga, que se dedica precisamente a gestionar las operaciones comerciales a nivel internacional, claro, no quiere arriesgarse, no quiere ceder el control de ese dinero. ¿Por qué? Porque lo teme. Teme que lo van a robar. Claro, eso es lo que está temiendo, que lo van a robar. Y como teme que lo van a robar, ¿a quién le va a pedir luego explicaciones el Estado ruso? Cuando llegue el momento, se firme el Tratado de Paz, en el cual una de las cláusulas del famoso tratado que propone, el borrador que propone Trump, una de ellas lleva el tema de la devolución de los fondos rusos. ¿Qué piensa Euroclear? Que entonces lo va a tener que poner ella. Y esto puede significar la quiebra de Euroclear, claro. Porque cuando un juzgado en Moscú determine que esto ha sido un robo y emita una notificación a un juzgado en Hong Kong o en Singapur o en Abu Dhabi o en Dubái, donde están las delegaciones sucursales de Euroclear, y diga, embarga usted a esta gente sus cuentas, porque hay que devolver 210.000 millones
de euros a Rusia. ¿Y entonces qué va a hacer Euroclear? ¿Y quién se va a fiar después de un euro y de unas instituciones financieras donde un Estado ha ido a poner su dinero, que es un fondo, de su fondo soberano, de su dinero estatal, del pueblo del determinado, para que de forma unilateral la Unión Europea decida que lo roba? Que lo roba. ¿Quién se va a fiar de eso? Es así, el euro va a poder ser una moneda de reserva para nadie si se realizan este tipo de actuaciones. Claro, consecuencia, Bélgica se ha opuesto, porque al final ve que el marrón le va a caer encima. Porque si Trump lo ha metido en el plan de 28 puntos, es porque Trump ya ha aceptado que eso va a haber que devolverlo. Es más, si él lo único que quiere es que parte de ello, hacer su chanchulleo para hacer negocio con ello, de 100.000 millones, quería Trump que se invirtieran en reconstrucción unitaria, lo cual el 50% del beneficio fuera para empresas norteamericanas. Es decir, Trump está contando con que eso hay que devolverlo. Y por tanto, ¿qué ocurre? Pues que Bélgica se niega. Que Hungría, Eslovaquia y República Checa se niegan. No van a participar en ese esquema de robo. Y la propia Alemania, el cretino de Friedrich Merz, pues defiende inicialmente el uso de sus activos rusos, pero luego, claro, ante la oposición de los demás, pues empieza a echar marcha atrás. A esto hubo más países, como Malta, como Chipre, como Bulgaria, que se negaban también al robo de los activos rusos. Con lo cual, esto lo único que ha hecho es decir que la reunión de la Unión Europea, donde dijo Ursula von der Leyen, de aquí nos salimos sin una solución de final, se convirtiera en un auténtico circo, una chaladura, un fracaso, una ruina, que ahora comentaremos, porque sí que hubo otro tipo de... Este es el momento, Juan Antonio, de Ursula von der Leyen, antes de esta reunión, con esto en Argentina lo llamamos un apriete, básicamente una extorsión, una amenaza, diciendo antes de esta reunión nada más y nada menos que, aquí la traducción, no dejaremos el Consejo Europeo sin una solución para la financiación de Ucrania para los próximos 2 años y las dos opciones, una de ellas tiene que ser acordada en el Consejo Europeo. Básicamente, aquí amenazando Ursula von der Leyen a los jefes de Estado del Consejo Europeo, de que nadie abandona esta reunión sin la aprobación de esto. Claro. Y después de esta vergüenza, encima... También ahí, como siempre, quién sino nuestra amiga Kaja Kallas comenzó a despotricar, comenzó a refunfuñar contra el primer ministro belga, presionado no solamente por Putin, sino también por Trump. Claro, sí, dicho claro. A los gritos, lo está presionando Trump. Finalmente no pudieron con esto y comenzaron a presentar, aquí la propia Ursula von der Leyen, el acuerdo alcanzado como un supuesto éxito. Aquí, algo aquí un poquito de las cosas dichas por esta señora. Básicamente, lo siguiente, teníamos un objetivo muy claro, asegurar la financiación para Ucrania. Esto es de suma importancia, 90.000 millones de euros entregaremos durante los próximos 2 años. Si no hubiéramos tenido esta tarea de presentar 2 opciones para la financiación de Ucrania, supongo que no habríamos tenido el coraje ni el impulso político para inmovilizar permanentemente los activos rusos. Es una gran victoria. Sí, claro. Pero no la que quería ella, ¿no? Vamos a ver, es decir, inmediatamente de la reunión, bueno, Japón ya había avisado, y Estados Unidos también, que no iban a robar los activos rusos. Y después de la reunión, el Reino Unido ha decidido que tiene 30.000 millones que no va a robar los activos rusos. Es decir, el fracaso de esta cumbre de la Unión Europea es de orden cósmico, de verdad.
Es decir, se va con toda la intención, además presionando al primer ministro belga, se va con toda, y al final han salido con algo que ahora comentaré. Es decir, pero un fracaso absoluto. Claro, es decir, ¿qué decían? ¿Cuál era la propuesta real? La propuesta real es, se expropian los activos rusos y se utilizan como aval para emitir unos bonos por el Banco Central Europeo, que ya dijo que naranjas, y con eso nos quedamos con los 242.000 millones, ¿no? Bueno, a ver, basta pensar que si luego eso hay que devolverlo, esos bonos, al final tienen que asumirlos los estados. Ya no lo va a asumir Euroclear porque ya le han quitado el dinero. Lo tienen que asumir los estados. Bueno, pues es muy sencillito. Ustedes cogen 242.800 millones de euros y lo dividen entre los trabajadores activos de la Unión Europea, incluidos autónomos, y sale que cada trabajador va a tener que pagar 1.200 euros aproximadamente por la bromita de la señora von der Leyen, de la loca de Estonia y compañía. Nada más, 1.400 euros cada trabajador. En aquella casa donde trabajen los dos, por una pareja, bueno, pues los van a ser 2.800 eurillos. Nada, una fruslería, una tontería. Para dárselo a Zelensky y su cuadrilla, y Alibaba y los 40. Bueno, pues como todo esto ha sido un fracaso monumental, pues claro, había que hacer algo. Y entonces se sacan de la manga otra cosa, y es un préstamo de 90.000 millones de euros. Si ustedes dividen de nuevo por la población activa menos los desempleados de la Unión Europea, sale que cada trabajador va a tener que pagar 450 euros por este préstamo. Cada uno de ustedes, de los que nos están escuchando, que iban a la Unión Europea y que se levantan todas las mañanas a trabajar a las 6 o a las 7 o a las 8 de la mañana, para poder llevar el pan a sus hijos o a su familia, van a tener que pagar 450 euritos para que el señor Zelensky y su cuadrilla sigan con las mismas. Y, claro, como todo no lo va a robar Zelensky, algo se irá para otros sitios. Algo se irá para otros sitios. Bien, entonces, esto se financiará mediante una emisión ¿de qué? De deuda de la Unión Europea. ¿Respaldado por qué? Por el presupuesto comunitario. Es decir, ¿de dónde va a salir? Pues de los impuestos, que todos ustedes pagan. Esto es otro robo. Esto es otro robo. ¿Para dárselo a quién? ¿A un país de la Unión Europea que está en grandísimas dificultades porque ha habido una catástrofe natural? No, para dárselo a un régimen de un país que no pertenece a la Unión Europea, que además ya sabemos, por activa y por pasiva, que son una banda de corruptos. O sea, este es el resultado de la cumbre de la Unión Europea, de donde se demuestra, una vez más, que esa estructura llamada Unión Europea tiene un problema de corrupción sistémica, porque ya no es corrupción económica solo, es decir, que metan la mano en la caja, ¿no? Que se lleven el dinero en nuestros bolsillos. Es que moralmente es corrupta. Es que admitir esto, decir, es que es tanto como decir que, claro, esto sí no se lo van a decir en la televisión. Es tanto como decir, verán, es decir, trabajadores europeos, o vamos a robar 450 euros para darle un préstamo al ladrón de Kiev. Como eso no se lo van a decir así, pues le dicen que, claro, hay que ayudar a Ucrania en el año 2026-2027, porque ya no puede más, entonces hay que pagárselo como venimos haciéndolo, pagándoselo todo, para que luego, bueno, pues Kuleva viva en Estados Unidos a cuerpo de rey, para que los hijos del otro de Klitschko estén estudiando también en Estados Unidos, para que la familia Zelensky esté en Israel, etcétera, 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 ¿no? Es decir, eso es. Ustedes van a pagar 450 euros. Claro, oye, desen por contento, porque si lo hacemos con los fondos rusos y al final la cosa sale mal, igual tienen que pagar 1.200 euros. Es que, oye, esto sin contar la ayuda militar que va en otra partida, de la cual solamente para los alemanes van a ser 11.600 millones de euros. Esto sin contar el plan de rearme de la Unión Europea, que son 850.000 millones de euros. Esto sin contar el aumento del PIB dedicado a defensa y a gastos militares, el 5% del PIB de cada país. ¿Para qué? Para seguir con la misma historia, ¿no? Que también va a salir de sus bolsillos.
suma y sigue. Suma y sigue. ¿Alguien se extraña entonces de que los norteamericanos, los estadounidenses hayan dicho, no, la administración de Trump, hecho, no, yo vendo las armas, me las pagáis vosotros, pero yo no pongo un duro más? Es decir, ¿alguien se extraña de eso? Pues que es decir, ¿no les parece que es lo más racional? No, seguimos pagando. Seguimos pagando a quién, además. A un tipo que lleva ya casi, va para ahí para un año ya, que está de presidente de un país que no es la Unión Europea de forma ilegítima, que no ha convocado elecciones, que se esconde detrás de la ley marcial en Ucrania, cuando eso no evita, según la propia ley, la propia constitución ucraniana, la convocatoria de elecciones. Y aún así, si fuese, le correspondería ejercer de forma interina la dirección del país al presidente de la Rada, que es la Asamblea, que es el Congreso ucraniano, para entendernos. O sea, todo es ilegal, todo es ilegítimo, todo es pura propaganda, mentiras y robo. Esto es la Unión Europea. Todo falso. Todo falso. Y esto ocurre el mismo día que los agricultores se enfrentaban en las calles de Bruselas, frente a la sede europea, se enfrentaban con la policía, a la cual reprimía a golpe de bombas de gases lacrimógenos desde los helicópteros. Esa es la realidad. Pero nada, sigamos en casa y votándolos. Sigamos en casa votándolos. A disfrutar, que hemos votado al nuestro. Ha ganado el nuestro. Juan Antonio, un poquito de lo esperpéntico de la reunión del Consejo Europeo y todas las cuestiones alrededor de esto. Por aquí, lo mencionado antes, la ya completamente desbocada, una barra brava, una hooligan, Kaja Kallas, antes de la reunión, diciendo, perdón, por aquí, ahora sí, básicamente lo siguiente: entiendo que Bélgica está bajo mucha presión de Rusia, de países europeos, pero también de Estados Unidos. Y para liberarse de esa presión deberíamos tener una propuesta europea. Entonces Bélgica simplemente cumplirá la ley y quien tenga alguna inquietud podrá recurrir a los tribunales contra la Unión Europea. Esto dicho a propósito de una de las propuestas planteadas antes del inicio de la reunión, de la aprobación del robo de estos 140.000 o 160.000 millones de euros rusos en Bélgica, sin la aprobación unánime de todos los miembros, sino con la exclusión de precisamente Bélgica, Hungría, Eslovaquia y posiblemente Alemania también. Un mecanismo cada vez más cercano a la implementación. Recuerden, la Unión Europea promulga las leyes por unanimidad. Por ahí aparece una cláusula a partir de la cual podrían realizar la aprobación de determinadas cosas excepcionalmente sin... Sí. Han tirado de un artículo, el 122, de un artículo que está para situaciones excepcionales, de excepción, para decir que por la vía de urgencia haya que aprobar una cosa y no se, es decir, se admita que no sea por unanimidad. Es decir, bien, estamos en esa circunstancia. ¿Quién lo ha decidido? La señora Kallas lo ha decidido, la señora Úrsula. Y entonces tiramos para abajo toda la gran de la Unión Europea de la necesidad de la unanimidad para aprobar estas cosas. Hoy lo han utilizado para esto, mañana ¿para qué más lo van a utilizar? Es decir, vamos a seguir dando poder a una camarilla en Bruselas que no ha votado nadie, para que haga lo que le dé la gana. Es que es un esperpento, efectivamente es que es un esperpento. Es que ver a esta persona, es decir, al personaje a esta individua, es decir, yo, vamos, o sea, es decir, es lo más extravagante, lo más grotesco que ha podido surgir en la diplomacia europea. Vamos, yo no sé, históricamente no recuerdo otra cosa igual,
ahora lo digo sinceramente, no recuerdo otra cosa igual. Todo esto además, es decir, la presión de Rusia, pero presión de Rusia, ¿qué presión va a ejercer? Ustedes tienen los bienes ahí congelados, ¿vale? Ya lo veremos en los tribunales internacionales, cuando un juzgado, pues claro, un juzgado en la Unión Europea va a hacer caso a Bruselas, pero un juzgado en Hong Kong o en Singapur o en Dubái igual lleva adelante la sentencia y embarca las cuentas de Euroclear. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué van a hacer? Y esto sin tener en cuenta otra cosa, y es que los fondos, los valores, inversiones y activos europeos en Rusia suman unos 400.000 millones de euros. Es que como se haga el cambio, vale, tú me lo congelas, espératelos, yo congelo los tuyos. Todavía va a seguir ganando Rusia. Pero esto, es decir, esto es lo que dan de sí estos personajes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es decir, claro, si no, la gente puede decir, es que esto es incomprensible. ¿Por qué entonces? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Decía el presidente Putin en el programa de La Línea Directa, dice, bueno, pues que las relaciones con Occidente, lógicamente, tienen que basarse, y lo ha dicho, en condiciones de igualdad. Y que el apoyo al régimen de Kiev, utiliza la palabra rabioso, el apoyo europeo al régimen de Kiev es rabioso, porque le sirve para esconder sus propios errores políticos en política exterior, en economía, en finanzas. Esta es la cuestión. Que todo este circo está sirviendo para esconder la catástrofe en que se ha convertido la Unión Europea. Completamente de acuerdo con Putin. Completamente de acuerdo, Juan Antonio. Esa es la cuestión. Es decir, que Italia, que Bulgaria y Malta ya ven que efectivamente por este camino no se puede ir. Entonces van retratándose, van retratándose. Es más, estoy seguro que algunos de los que han estado callados también piensan lo mismo. No sé, es decir, puedo pensar en Croacia, por ejemplo, como uno más. Es decir, que piensan también lo mismo. Es decir, esto lo único que hace es resquebrajar realmente la unidad de la Unión Europea, la resquebraja, va aumentando las grietas, las fracturas, y está empezando a entrar en fase agónica. Esta es la realidad. Y para esconder todo eso e evitar el hundimiento final, pues tienen que mantener esta huida hacia adelante de la amenaza rusa, la guerra, el rearme, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para esconder que han llevado a la Unión Europea a una vía muerta. Y como está muerta, no se puede seguir por ahí ya. No se puede seguir. Por lo tanto, no se puede seguir con la Unión Europea. Simplemente ya hay que disolverla. Lo dicen en Washington, lo dicen en Moscú y lo dicen en cualquier sitio. Hay que disolverla por el bien de los ciudadanos europeos. Aquí el primer ministro de Suecia, un poco más sincero que Ursula von der Leyen, después de la decisión, y lo remacho una vez más, básicamente entre las opciones aparecían o bien el robo de los activos rusos para el financiamiento de la guerra, o bien el robo de los ciudadanos europeos, quienes, como recién remachaba Juan Antonio, realizaremos, ciudadanos y habitantes europeos, porque yo aquí también realizo mi contribución al erario público alemán como trabajador. A los trabajadores, claro, por eso me quería referir a los trabajadores. Exactamente, los trabajadores, los contribuyentes, exactamente. O bien robados los activos rusos, o bien robados los activos de los trabajadores europeos. Y finalmente, por temor a una represalia de Rusia, entonces responderemos los trabajadores europeos por esto. Y aquí el señor Ulf Kirstenson, un poquito más sincero que Ursula von der Leyen, no pudo presentar esto como un gran éxito y respondía lo siguiente después de esta decisión ante la prensa. Aquí, esta es la situación.
La buena noticia es que hemos asegurado la financiación para las necesidades de Ucrania, tanto para funcionar como Estado como para sus necesidades militares, 2026 y 2027, y lo más importante, que entra en vigor a principios de 2026, lo que permite la combinación con los esfuerzos financieros del FMI. Esto es muy importante. Esa es la buena noticia, pero también hay una mala noticia. La mala noticia es que no hubo suficiente apoyo para utilizar los activos rusos como base para esta financiación. Como saben, se requería una mayoría cualificada, incluyendo, por supuesto, a Bélgica, que posee el 90% de los activos. No se alcanzó ni de lejos. Lo lamento muchísimo. He tenido la sensación, y también lo he dicho en varias ocasiones, de que no he hipotecado ese éxito de ninguna manera antes, pero siempre he sospechado que en realidad más países tienen las mismas objeciones como las que ha expresado Bélgica con claridad desde hace meses. Esas son las malas noticias. Dicho por el primer ministro de Suecia, de boca de él. No lo había escuchado, pero es que es evidente. Es decir, si no sale adelante, no es simplemente porque Hungría, Orbán se oponga ahí de forma cabezona, incluso con Fico. Es decir, oye, son dos, es decir, son dos países y no países grandes. No, aquí hay más objeciones. Aquí tiene que, o sea, las discusiones que fueron a puerta cerrada, por cierto, es decir, ha debido ser tremebundas. Y yo creo que precisamente estas declaraciones del representante de Suecia lo vienen a confirmar. Es decir, ni de lejos, dice él, ni de lejos se llegaba. Por lo tanto, el fracaso es absoluto. Absoluto. Y entonces, para tapar el fracaso, porque es lo que están haciendo siempre desde hace 3 años, van tapando el fracaso con una nueva genialidad. Genialidad que siempre le cuesta dinero a los europeos, Sí, pero siempre con una nueva genialidad. Porque claro, a ver, es que la Unión Europea, tanto como Unión Europea como Estados miembros, es que son más de 200.000 millones lo que ya se han gastado en Ucrania. Vuelvan a repartir ustedes entre la población activa empleada entre la Unión Europea y verán que ya nos acercamos a otros 1.500 euros que ya nos han quitado, es decir, que por cada trabajador que ya hemos pagado. Es que es asombroso. Y bueno, pues nada, pues uno ve los informes que salen en los medios de comunicación y de todo esto no sé, nada, nadie dice nada. Claro, todo debe ser bulos de las redes sociales y la plataforma, ¿no? Las televisiones son, vamos, es decir, el oráculo, ¿no? El oráculo que dice la verdad siempre, ¿no? Es decir, todo esto empieza a ser ridículo, aparte de dramático, Para redondear este tema antes de la vuelta a Putin, aquí lo sucedido hace minutos entre precisamente el primer ministro de Bélgica en un encuentro, en un ida y vuelta muy acalorado con un periodista, este señor conocido como Bart de Wever, un tipo muy calentón, lo llamaríamos en Argentina, bastante voluble, enojadizo, y protagonizó esta situación hace un rato. Esto, la cereza de la torta de la decadencia de Europa. Atención a esto. Sí, me imagino lo que es. Aquí la pregunta anterior a esto: ¿por qué usted rechazó el préstamo con dinero ruso y la confiscación? Y él responde lo siguiente: al final del día fuimos unánimes. Tomamos una decisión unánime y hubo algunos opt-outs, algunos con un voto de abstención, pero aún esos países con abstención nos permitieron tomar la decisión. So where's the division? There's always division at the European. Entonces, ¿dónde está la división? Siempre hubo divisiones en Europa. Okay, well, this is Europe, 27 countries, different interests, different public opinions. Esto es Europa, 27 países, ya enojadito, 27 países, distintos intereses, distintas posiciones. Close to Russia, far from Russia. We're not all playing in the same ball game.
algunos más cerca de Rusia, otros más lejos de Rusia. No todos participamos en el mismo equipo, no todos jugamos en el mismo equipo. But at the end of the day, there's a decision with unanimous support. So what's your problem? Pero al final del día hubo una decisión unánime. Entonces, ¿cuál es tu problema? Ya cada vez más enojado. Y responde el periodista de atrás, pero hubo 3 abstenciones, ¿no? Okay. What is your title gonna be? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser tu titular mañana? If it depends on what I say, then I'm gonna say nothing at all. Depende de lo que usted declare ahora, responde el periodista. Y una vez más de Weber, yo no voy a decir nada entonces. Oh, what's your problem? 3 opt-outs, we've had that before. ¿Cuál es tu problema? 3 abstenciones, ya los tuvimos antes. Every time we prolong the sanctions, there's an opt-out. Cada vez que prolongamos las sanciones, hay una abstención. La de Hungría, obviamente. There's someone who's saying, okay, you can go ahead, but without my support. And we still can go ahead. Alguien dice, ustedes pueden avanzar, pero sin mi apoyo. Y aún así avanzamos siempre con la prolongación de las sanciones. We found a solution for the financing of Ukraine and we were unanimous. 3 countries. Encontramos una solución para el financiamiento de Ucrania y fuimos unánimes. 3 abstenciones. ¿Cuál es el problema? Countries don't want to be implicated, okay, fine. But we're there. Bueno, listo, pero llegamos. That's good, but now I have to go to my dacha in St. Petersburg, where Y ahora me voy a ir a mi dacha en San Petersburgo. my neighbor is Depardieu, and across the street there is Assad. Mi vecino Gerard Depardieu y enfrente de casa vive Assad. Indignado. Me lo imaginaba. Hijo de su madre. Ahora me voy a mi dacha en San Petersburgo con mi vecino Depardieu y Assad viviendo enfrente. Mamita. Ya tragicómico, dantesco. Sí, no, es que es lo único que va quedando ya. Es decir, ya la mala educación, el salir por petenera, pues no les quedan muchas más opciones. Es decir, hay una cosa que yo creo que tenemos que, una vez más, repetir, porque esto es continuo, ¿no? En todos los medios de comunicación, incluso en aquellos medios de comunicación que suelen ser pues un poco más críticos o que intentan ser más equilibrados, se sigue utilizando un lenguaje, y el lenguaje no es neutral, para determinar, para describir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema sanciones. No, otro paquete de sanciones. Vamos a ver, las sanciones, si no están amparadas por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, son ilegales, según el derecho internacional. Y las sanciones son un acto hostil de un Estado contra otro. Cada vez que la Unión Europea va sacando un paquete de sanciones, está tomando acciones hostiles contra el Estado sancionado, en este caso Rusia, pero no solo, Es decir, son acciones hostiles, son ilegales. Y esto no lo sé, si algún día también se verá en algún tipo de tribunales internacionales o no, o de países, porque estos son acciones ilegales. Las sanciones son ilegales. Y pueden poner el precio que les dé la gana a ellos por unos productos, pero ¿esto qué es? O intentar bloquear barcos o determinar que países terceros no compren o no comercien con el país que ellos quieren sancionar. No compres tú, pero a un tercer país, sea India, China o quien sea, le vas a tú impedir. ¿En base a qué? ¿En base a qué? A ver, Úrsula, ¿en base a qué? Que eres una loca. Eres una loca. Una enferma. Igual que la personilla esa, la individua esa que te siga al lado, la señora Caldas. Dos locas. Entonces, yo, de verdad, aquí lo más sorprendente de todo, porque ya llevamos 4 años viendo el percal de esta gente. Ya lo habíamos visto en años anteriores con otros acontecimientos, no vamos a referirnos al bichito y a todo lo que fue pasando, sobre todo desde la crisis económica del 2008, ¿no?
cuando se rescataba a los bancos con el dinero de los trabajadores, también con el dinero de los trabajadores, se rescató a los bancos. ¿Os acordáis de aquella crisis económica del año 2008-2010? También se rescató a los bancos con el dinero de los trabajadores. Siempre lo mismo, para que ellos sigan ahí, en el mismo sitio. Entonces, bueno, lo vamos viendo, ¿no? Es decir, son ya años. Es decir, lo más sorprendente es que todavía los pueblos europeos no reaccionen y digan, se acabó. Se acabó. Y sea por las buenas o por las malas, esto se acaba. Eso es lo más sorprendente. Que sigamos aguantando esto. Pero bueno, oye, lo que hay. Juan Antonio, la última sobre, o el último pedacito sobre Putin. Aquí Putin sobre Xi Jinping en su programa del día de ayer. Bueno, aquí una pregunta de un periodista chino y Putin responderá un poquitín más adelante. Qué bonita esa periodista. Las periodistas en Rusia, qué belleza de mujeres, Juan Antonio, por favor. Perdón por el comentario. Aquí Putin respondiendo lo siguiente. Diría que considero al presidente Xi Jinping un amigo confiable y un socio estable, mi amigo confiable, un socio estable y aliado de Rusia. Esta es la base fundamental para el desarrollo de nuestras relaciones ruso-chinas. Se están desarrollando de forma constante. Bueno, después algunas consideraciones más técnicas, pero una vez más, en el programa anual recuerda el excelente vínculo con Rusia. Hace poquito, Lavrov, si no recuerdo mal, también de visita nuevamente en China. Wang Yi de visita en Rusia, un diplomático chino de primer nivel. Nuevo mundo ya no más en ciernes, ¿verdad, Juan Antonio? Es evidente, ¿no? Y recordamos la visita reciente de Putin a India y de la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Irán a Moscú. Es decir, bueno, esto es decir, parece que como en Occidente vive mirándose a sí mismo, no se da cuenta de lo que está pasando fuera. No se da cuenta. De ahí la pretensión norteamericana de asegurar el hemisferio occidental, aunque para ello haya que provocar algún conflicto como el del Caribe. De ahí viene asegurar eso. ¿Por qué? Porque posiblemente el resto lo dan en estos momentos como perdido o inestable. Entonces no les queda más remedio, ¿no? En este sentido, los analistas del Pentágono y del Departamento de Estado y de la inteligencia norteamericana están más en la realidad que los europeos, bastante más en la realidad. Son más conscientes de todo esto, ¿no? Putin en línea directa pues ya ha dado alguna cifra, ¿no? 9,7% de crecimiento en 3 años, más que la Unión Europea. Pero ya sabemos, es Rusia la que está a punto de colapsar económicamente, ¿no? Es decir, un control progresivo de la inflación, que va ya acercándose a un 15%. De hecho, el Banco Central de Rusia ha bajado los tipos de interés. Y cuarta economía del mundo en paridad de poder adquisitivo, según las cifras del Banco Mundial, no del Kremlin, del Banco Mundial. Y a esto merece un comentario, porque también muchas veces nos confunde, porque esa es la intención que siempre tienen. Cuando se habla del PIB y se compara el PIB en paridad de poder adquisitivo, por ejemplo, pues de un país, no sé, de India con otro país como puede ser el Reino Unido, pues se están comparando naranja con manzanas. Que todo el mundo lo tenga en cuenta. Es decir, se está comparando una economía brutalmente financiarizada y especulativa con otra economía, como la India, que es productiva. Quizás, para hacernos una idea del verdadero potencial industrial, el verdadero potencial económico que tiene un país
quizás había que ver el Producto Interior Bruto creado en el sector primario y en el industrial, en el sector secundario, y dejar el sector servicios y el sector especulativo y de las finanzas un poco aparte, porque al final, como se ha visto en los acuerdos comerciales que se están realizando en los BRICS, con las inversiones en infraestructuras y en desarrollo, por ejemplo, de energía nuclear además, o como se ha visto una guerra industrial de desgaste como la de Ucrania, al final lo que importa es tener soberanía alimentaria y capacidad industrial de producir. Es decir, lo que siempre se ha denominado economía real. Y a lo mejor el Producto Interior Bruto de un país al cual se le mira en Europa por encima del hombro, porque es un Producto Interior Bruto relativamente pequeño, resulta que si segmentáramos ese Producto Interior Bruto, a lo mejor comparado con la producción industrial europea, ya no es tan pequeño. Sobre todo viendo que el gran motor industrial de Europa, que era Alemania y después Francia, va cada vez más convirtiéndose en otro cinturón de óxido lleno de chatarra, donde cada vez se produce menos. Y basta ir a la noticia de esta semana, que por primera vez en 88 años, que se creó Volkswagen, por primera vez va a cerrar factorías en Alemania. Que cada uno saque conclusiones, ¿eh? Sí, por cierto, creada por el señor de bigotitos, ¿no? Sí, Volkswagen. hace 88 años. Participó directamente en el diseño de uno de los automóviles. Del escarabajo. El escarabajo, diseñado originalmente por Ferdinand Porsche, creador después de la empresa Porsche, pero retocado a mano alzada por el propio Hitler, y ese es uno de los autos más exitosos en la historia, Claro, junto con el Forte, ¿no? Era claro, es decir, la intención que tenía en aquel momento el régimen alemán era hacer llegar el coche al mayor número posible de ciudadanos, ¿no? Es decir, convertir a Alemania realmente en una sociedad de consumo, como ya empezaba a serlo la norteamericana con los Ford, que Ford hacía lo mismo en Estados Unidos. Es decir, era una competencia directa, ¿no? Es decir, y de hecho la competencia entre la industria automovilística norteamericana y la alemana ha sido tradicional, ¿no? Es decir, y bueno, pues ahora vemos que 88 años después Volkswagen tiene que cerrar en Alemania factorías y no en China, que es donde sigue fabricando, ¿no? Nada, saquen ustedes sus conclusiones. Sí. De hecho, es el significado literal del nombre, Volkswagen. Wagen, automóvil, y Volks, del pueblo. Automóvil popular, automóvil del pueblo. Esa es la idea. Hasta, bueno, la situación actual, ¿no? Automóvil impopular. Y con un cierre de una fábrica, una factoría después de 88 años. Lo último, Juan Antonio, y por cierto, recuerden, demoledores y demoledoras, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba. Nosotros de camino a los 3.000 demoledores, todavía lejos de 3.000 likes, así que por favor ayúdennos con eso. Recuerden además acompañarnos en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, en nuestro canal en inglés, Demolishing Political Mets, en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, y a través de las membresías, las cuales fueron reactivadas hace unos días nada más después de un problema técnico. Eso nos ayuda muchísimo, las membresías de ustedes, para el sostenimiento del canal. Dicho esto, Juan Antonio, aquí la impresentable. ¿Cuántos impresentables hoy? Bueno, ¿quién no dentro de Occidente? Hoy día todo, prácticamente. President Trump said... María Corina Machado, en un programa estadounidense llamado Face the Nation, de frente a la nación, o enfrentar a la nación, programa bastante célebre en Estados Unidos en cuanto a la política, y esta la pregunta. That land strikes to stop drug trafficking specifically will start soon. He has been saying that for weeks. Do you know what he is talking about? And has he promised you anything? No. El presidente Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que va a realizar ataques terrestres contra Venezuela, en contra del
el tráfico de drogas. ¿Usted sabe de qué está hablando? ¿Ha hablado con usted sobre I esto? don't know. And well, if I knew, I wouldn't say it, of course, but it's not the case. We are not involved and we will not get involved into another nation's policy for their own national security. No, no lo sé, y si lo supieran no se lo diría, pero nosotros, venezolanos, no nos vamos a meter en la política interna de otro país, como en el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos se puede entrar en la política interna de Venezuela. Paciencia, Juan Antonio, paciencia. But would you welcome U.S. military action? Pero usted le daría la bienvenida a una acción militar en Venezuela. I will welcome more and more pressure so that Maduro understands that he has to go, that he Yo sí le daría la bienvenida a más y más presión para que Maduro entienda que se tiene que ir. This time is over. And I will insist something that I've said several times before. This is not conventional regime change. This cannot be compared to other cases like countries in the Middle East. Y voy a insistir en algo que ya dije antes, esto no es un cambio de régimen convencional, no puede ser comparado a otros cambios de régimen, solo como aclaración en inglés llaman cambio de régimen a los golpes de Estado, Sí, básicamente sí. es la terminología de ellos. We had an election. Regime change was already mandated by over 70% of the population. And what we need is support to enforce that decision. Nosotros ya tuvimos elecciones, el cambio del gobierno fue votado y lo que necesitamos ahora es que se lleve a cabo por la fuerza esa decisión de los votantes. How do you square military action with receiving a peace prize? Pero usted, ¿cómo combina, cómo compagina la acción militar con el hecho de que usted recibió un premio Nobel de la Paz? Are we at the point it's necessary? What we're fighting for is precisely freedom in order to have democracy, and democracy in order to have peace. Nosotros estamos luchando para tener libertad y de la libertad tener democracia y a partir de ahí tener paz. And in order to maintain freedom and to achieve freedom, you do need strength. Y para mantener la libertad y para sostener la libertad se necesita llevar a cabo un ataque. The contrary would be the peace of the dead, in which you have a country under absolute. Lo contrario sería la paz de los cementerios. Bueno, Bueno, lo que podemos decir es que es tal la burla que ha cometido la Academia Sueca, Noruega. Noruega, en el de Noruega, concediendo el premio Nobel de la Paz a este personaje, que no me extraña que Julian Assange haya iniciado un procedimiento judicial denunciando a los 20 miembros de la Academia Noruega que le han dado el premio a esta señora. Es lo normal, porque es decir, ha sido una burla. Por supuesto, para nada sigue las intenciones con las cuales Alfred Nobel en su día creó los premios Nobel. Todos sabemos que se han producido ya situaciones anteriores en el cual el premio Nobel de la Paz pues, es lo que es. Y solo hay que ver en los últimos 5 años quiénes son los que han recibido este premio Nobel. Es que son todo agentes occidentales para promover golpes de Estado en sus respectivos países. Además, todos gente bastante desequilibrada, como la bielorrusa o esta señora, ¿no? Por no decir de otros personajes también que podemos recordar, ¿no? La expresidenta de Georgia, que decía que se iba a quedar allí encerrada en el palacio, ¿no? Es decir, porque no admitía los resultados electorales, ¿no? Al parecer eso no era democracia y libertad, ¿no? Es decir, si uno hace historia y recapitula lo que han sido las últimas 3 décadas en Europa, y en concreto ya desde 2008 hasta ahora, pues que se da cuenta de que cualquier cosa puede pasar. Es decir, que a esta señora se le ha dado el premio Nobel de la Paz, pues es decir, que no sé quién será el siguiente, ¿no? Es decir, bueno, me imagino que el estrangulador de Boston ya está muerto, si no se lo podrían dar, claro.
Jack del Destripador, ¿no? Es decir, son de estas cosas absolutamente incomprensibles si se las mira con un mínimo de objetividad. No hay razón, más allá de lo que se pueda pensar de la cuestión de Venezuela, del conflicto, de la acción imperialista gringa allí, más allá de todo lo que queramos pensar, esto no se le puede dar el premio de la paz a un personaje que es lo que está pidiendo es un ataque militar contra su propio país. Ya sería escandaloso que lo dijera con respecto a otro, pero contra su propio país. No, es absolutamente... Bueno, esto lo único que nos dice es que la Academia Noruega de los Premios Nobel pues está en perfecta consonancia, está en resonancia con lo que se decide en Bruselas, con lo que se decide en Londres, es decir, son perfectamente compatibles todos. De hecho, yo no sé, quizás, oye, para sustituir a la señora Callas pueden traer a alguno de la Academia de Noruega y la pongan ahí, ¿no? Si es que son todos unos personajes que parece que los han fabricado, los han clonado, es decir, pasaron de la oveja Dolly a clonar a este tipo de individuos, ¿no? Porque es incomprensible. Pero bueno, como digo y he repetido hoy varias veces, pues disfruten lo votado. Yo no me siento muy optimista con bueno, todo lo que está pasando en esta Europa actual, ¿no? Y veremos porque me parece a mí que en el horizonte se ven ya bastantes nubarrones, ¿no? Y de esos nubarrones creo que el frente viene directamente hacia Europa. Y no es hablado del frente ruso, sino de esos nubarrones, ¿eh? Vienen directamente hacia Europa. Porque me da la sensación que los demás sí se están dando cuenta de por dónde va la política del mundo, menos aquí, que han decidido utilizar la técnica del calamar para tapar el problema, para evitar el peligro. Soltamos la tinta, lo emborronamos todo y así nadie ve nada. Y ya le decimos nosotros por televisión lo que tienen que pensar y a quién tienen que votar. Juan Antonio, ¿va a comenzar Estados Unidos ataques contra Venezuela, en tu opinión, o no? Ataques directos. A ver, es que depende de lo que llamemos ataque directo. Que puedan lanzar alguna operación de bombardeo, el lanzamiento de algún tipo de misil o de lanzamiento de algún tipo de bomba guiada sobre alguna instalación, que ellos digan, no, es que ahí se escondían, los cabecillas de los cárteles que no existen, ¿no? Pero bueno, esto puede que lo veamos, pero cada día que pasa se va haciendo más complicado. Ahora, por ejemplo, entramos en la Navidad. Pues no parece un momento muy propicio, sobre todo desde un gobierno conservador y religioso, que se haga esto en Navidad. No parece lo más normal, ¿no? Y ya nos metemos en enero después, ¿no? Y ya es otro mes más que está desplegada la Armada norteamericana y bueno, y se limitan a unas lanchas que van por el Pacífico, es decir, que no hacen costa con Venezuela, no sabemos de dónde vendrán esas lanchas, de Perú, de Colombia, no sé, es decir, luego esto implica también un desgaste en la opinión pública norteamericana, es un desgaste porque, claro, es decir, el tema de los náufragos asesinados, esto puede hacer pupita a la administración Trump cuando se está a 10 meses, dentro de un mes se estará a 9 meses de unas elecciones. Es decir, que todo esto ahora mismo no beneficia. El tema para Trump ahora es cómo retirarte sin que parezca que te vas con el rabo entre las piernas y que Maduro te ha ganado la partida. Esa es la cuestión. ¿Cómo te retiras ahora? No lo sé. A lo mejor hace lo que hizo en Yemen, ¿no? Mañana deciden hemos ganado y se va. En otra victoria y por supuesto ha conseguido además que no se acabe en una guerra, con lo cual ya será no sé ya qué número de guerras que ha evitado, ha parado o ha conseguido controlar el señor Trump. Desde luego el Premio Nobel de la Paz, con todo el número de guerras que ha acabado con ellas, se lo merece ya de sobra, mucho más que la señora María Corina Machado. Lo malo es que esas guerras son tan virtuales como el resto de las noticias
y tan falsas como el resto de las noticias que nos sueltan todo el día por los medios corporativos. Estimado Juan Antonio, un placer, como siempre, nuestra conversación. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, mil gracias por acompañarnos siempre. A los demoledores y las demoledoras, prácticamente 3.000 el día de hoy, muchas gracias también. En 5 minutos comienza Fernando Moragón su programa titulado el día de hoy. Tiembla Ucrania, tiembla Europa, ultimátum de Putin, así que seguramente muy, pero muy interesante. Juan Antonio, ¿algo en el tintero o redondeamos acá? No, yo creo que, bueno, es decir, pues, habría que hablar, pero esto va a dar mucho más que hablar, de las sanciones europeas a personas simplemente por tener una opinión favorable a Rusia, incluido un sheriff de Florida, que ya es el colmo de los colmos. ¿No? Es decir, cualquier día voy a bajar a la panadería y la panadera de Huracán han sancionado a la Unión Europea, ¿no? Porque un día dijo que le gustaba a Putin. Es decir, es que es decir, estamos llegando a un punto, de verdad, que repito e insisto, lo más sorprendente es que sigamos aguantando. Eso es lo más sorprendente. Porque, es decir, a ver, un sheriff de Florida. Y lo sancionan. Y entonces, claro, me imagino que el pobre sheriff no tendrá fondos en ninguna cuenta en Europa, ¿no? Ni tendrá ningún chalet en la costa española, no lo sé. Me imagino, y vamos, espero que no, porque estos son capaces de robárselo. Sí, para colmo, Juan Antonio, determinan las sanciones de forma incluso contraria a el más básico principio de división de poderes, los más básicos principios republicanos. La Comisión Europea, el Ejecutivo, determina un fallo, no el judicial, contra una persona sin la posibilidad de derecho a la defensa, sin una acusación basada en una ley, porque la promoción de la propaganda rusa en sí no representa una violación a la ley, y además primero determinan el castigo, porque establecen las sanciones, y recién después puede una persona con sus activos, con sus fondos bloqueados en el banco, presentar un caso en Bruselas, con lo cual incluso aparece invertida la cuestión de primero el castigo y después el juicio frente al Poder Ejecutivo. No, y además me imagino que al pobre hombre que vaya a iniciar un procedimiento le dirán que presente las pruebas. Es decir, que la carga de la prueba encima cae sobre las espaldas del sancionado. O sea, es una cosa, no, decir, bueno, no sé, es decir, se nos acaban las palabras, ya para esto se nos acaban las palabras. Hoy, eso sí, hoy parece ser que la Comisión Europea está estudiando la posibilidad de que se elimine la fiesta de los Reyes Magos, deje de ser fiesta escolar. No sé si porque esto de ir haciendo regalos, pues tampoco es. Lo mejor es cobrar el IVA de esos regalos y que los Reyes Magos paguen su IVA como Dios manda, ¿no? No sé, es que todo es decir, cualquier ataque posible a lo que es la identidad, la cultura, las tradiciones, el sentir del pueblo europeo, de los pueblos europeos. Es decir, ¿quién es la Unión Europea para meterse si queremos celebrar o no queremos celebrar los Reyes Magos, las fiestas de San Fermín o la Oktoberfest? Pero ¿quién es la Comisión Europea para meterse en eso? Es que estamos ya hasta las mismísimas narices de esta gentuza. Es decir, y es que, lo repito una y otra vez más, pero ¿cómo lo aguantamos? ¿Cómo lo aguantamos? Un misterio. Sí, mucha censura en todo esto, pero de censura a el embargo de un petrolero en las costas de Venezuela todavía no he escuchado una palabra, de los ataques ilegales contra lanchas tampoco, silencio en ese caso. Eso no tiene importancia. Estimado. Los otros son buenos, somos los buenos. El supremacismo moral, es decir, no los buenos, son los malos. Es decir, Manuel Hollywood.
Estimado Juan Antonio, un abrazo y ya comienza en un ratito Fernando. Chau, Muy bien. chau. Un saludo a todos.